Buenos días. Hoy terminamos prácticamente el curso de apreciación artística 2 y por ende también la materia. Por lo tanto, ustedes ya pueden notar que no fue tan difícil. Lo que sí les pido es que cuando yo digo iniciamos, ustedes ya tienen preparado su cuaderno, ya pusieron en el margen, ¿sí?, su contenido, ya anotaron sesión 5, anotaron también la fecha y el propósito de la sesión, y enseguida vamos a dictar el contenido de la misma. Muy bien. Entonces, ya sabemos nosotros que en este corto de 2 estamos hablando de la imaginación, de la fantasía, como impulsores de la creatividad. ¿Qué quiere decir esto? Que después de que somos capaces de imaginar, somos capaces de hacer imaginación fantástica. Pero enseguida el propósito final es crear. Entonces, el día de hoy terminaremos nuestro bloque 2 entendiendo finalmente qué es la creatividad. ¿Qué es, pues, eso que todo el mundo tiene en la boca ahorita, ¿no? Pero que a ciencia cierta nadie sabe qué es la creatividad. Ahora ustedes sabrán más que los psicólogos, que los pedagogos y que muchos otros expertos acerca de lo que significa y es la creatividad. Iniciamos. Anotan ustedes su propósito. Ya anotaron en su cuaderno, ¿eh? Acuérdense que el cuaderno lo voy a revisar. Posiblemente vamos a regresar en turno mixto. Así es que sí vamos a tener oportunidad de vernos y de revisar nuestros trabajos, no nada más en línea. Así es que por favor tengan sus plumines, sus colores, sus lápices, sus cuadernos y sobre todo su imaginación, su fantasía, pero antes su apreciación. Ya todos tenemos claro que la apreciación es la facultad que todos tenemos de mirar más allá de lo que simplemente vemos, ¿sí? Como lo podemos ver aquí, ¿sí? Cuando vemos más hacia allá, estamos apreciando. Pero ahorita estamos ya en la parte superior. Ya quedamos pues que todo se aloja en la razón. Que hasta la fecha el conocimiento se aloja completamente en la razón. Ya dijimos que quien sabe, el que ya conoce todas las manzanas verdes, azules, rojas, ¿sí?, ya es un conocedor, ya es un experto, ya es dueño de la verdad, es dueño de la razón, ¿sí? Pero en esa vanidad nos quedamos todos, ¿verdad?, pensando que porque ya sé y ya lo domino, ya soy el dueño de la verdad, y no. Simplemente manejamos una área importante del conocimiento de la física, la medicina, las matemáticas, etc. Acuérdense que todo parte a partir de la facultad del ser humano de apreciar, ¿sí? Y al apreciar, nosotros somos capaces de descubrir de la realidad, llevarlo a la memoria y enseguida imaginar. Ya dijimos pues que la imaginación es la capacidad que tenemos todos de imaginar, reconstruir la realidad aunque no la estemos mirando, ¿sí? Pero que después dijimos en la sesión pasada que a continuación de la imaginación surge la fantasía, la imaginación fantástica donde nosotros podemos alterar, ¿sí?, la realidad y crear
nuevos mundos. Y entonces ustedes hicieron un mito, ¿sí? Un escrito, un recurso literario en 2 cuartillas, donde están narrando ya una historia real o imaginaria a partir de un objeto determinado, ¿sí? Al cual ustedes le tienen mucha apreciación, y ese objeto se va a convertir en la manzana de la discordia de personajes creados por ustedes que van a colocar en alguna parte del mundo donde suceden cosas fantásticas, donde se desaparecen los objetos, donde vuelan los personajes, ¿sí? Usen su imaginación fantástica. Pero el día de hoy de lo que se trata es llegar finalmente a la parte a donde queremos llegar todos al imaginar, al hacer las cosas. Y ya estamos iniciando nuestro concepto de creatividad. Entonces, en cuanto yo empiezo a hablar de la creatividad, ustedes comienzan a escribir y a crear su propio concepto de creatividad. ¿Ok? Bien, entonces iniciamos anotando el propósito. El propósito del día de hoy sería cerrar el conocimiento del bloque 2, entendiendo lo que es la creatividad, ¿sí? Y su importancia en la cultura. Bien, punto y aparte. 1, lista de presentes. 2, retroalimentación de la sesión anterior acerca del mito personal y su concepto de fantasía. Enseguida, introducción a la creatividad. ¿Sí? Enseguida, cierre de sesión y aclaración de dudas. ¿Sí? Y finalmente, daríamos las evidencias. De las evidencias que ustedes están acumulando en cada una de las sesiones, vamos a seleccionar solamente 5, ¿sí? 5 sesiones en donde ustedes van a conocer a partir de lo que nosotros subamos, de las evidencias que nosotros vamos a pedir 5 solamente, ¿sí? Las que ustedes tienen que presentar para ser evaluados, ¿sí? Todas las tienen que hacer, pero principalmente las que se escojan y aparezcan en su plataforma. Ya les he dicho más o menos cuáles son, ¿no? Por ejemplo, el concepto de fantasía, el concepto de imaginación y de creatividad es forzoso que lo tengan. Así es que pues iniciamos viendo qué va a ser la evidencia de el día de hoy. Primero, 1, concepto personal de creatividad. 2 cuartillas con imagen. Segundo, investigación en la fuente que ustedes elijan, su profesor de filosofía, de qué es la hermenéutica, ¿sí? Cuando tengan clase en línea con su profesor de filosofía, pregunten, profesor, a partir del arte, ¿qué es la hermenéutica? ¿Sí? Y lo retroalimentamos la próxima sesión, ¿sí? Que sería la última. La hermenéutica, pues, como método científico para llegar, ¿sí?, a entender, sobre todo el arte. ¿Sí? La hermenéutica surge en la filosofía por la necesidad de dar explicación a textos principalmente de origen mitológico, como lo que ustedes están haciendo, o de origen divino, religioso. ¿Sí? Entonces la hermenéutica sirve al hombre para llegar a la verdad del descifrar
sobre todo documentos filosóficos, ¿sí? Y artísticos, ¿sí? Porque ya dijimos que el arte también guarda esos misterios, ¿sí? Que esperan pacientemente en el dibujo que el hombre vaya y los decodifique, ¿sí? Que los entienda, ¿sí? Que descubra qué está guardando. Ustedes en su mito que están haciendo van a guardar ahí una verdad oculta, ¿no? Una verdad oculta donde ustedes van a hablar que ese objeto que ustedes eligieron, ese anillo, ese collar, esa moneda o juguete, tiene ahí un misterio guardado, ¿no? Que ustedes van apenas el mito existe para que descubramos la verdad oculta ahí, ¿no? Entonces nosotros a leer su mito de cada uno de ustedes, vamos a ver que en la infancia estaban enamorados de ese personaje que era su juguete, ¿no? O por el contrario, ¿no? Que sentían un miedo infinito por la oscuridad, ¿no? En fin, el mito, pues, esa facultad que al escribir podemos guardar todos los misterios, como en el arte, ¿sí? Para que alguien los descubra. ¿No? Traten de analizar bien de lo que se está hablando. Ajá. Platiquen con sus papás. Ya se pusieron muchos ejemplos acerca de lo que es el mito. Ujú. Entonces, procuren que esos trabajos que vamos a solicitar, como las 5 evidencias, donde vamos a sacar la calificación del primero y el segundo corte, habrá de ser su calificación final. Ojo, queremos superar la calificación que obtuvimos en el primer semestre, ¿sí? Los que no quieren hacer nada van a tener la posibilidad de alcanzar calificación aprobatoria. Y los que tienen 8 van a llegar a 9 y 10. Siempre y cuando acordemos para conseguir ese propósito. La verdad, el desempeño de ustedes en el primer semestre fue muy gratificante, pero lo podemos mejorar. Atiendan bien lo que se está diciendo. No hagan plagio en sus trabajos, ¿sí? Hablemos pues ahora de lo que es la creatividad, ¿sí? Ya dijimos pues que el ser humano, ya no vamos a hablar de su desempeño racional, sino de lo que vamos a hablar ahora es del proceso creativo. Proceso creativo que se va a dar a partir de la imaginación, ¿sí? Y entonces encontramos que la imaginación y la fantasía son el primero y el segundo impulsor de la creatividad. Ya entendemos perfectamente, para hacer arte o en el proceso creativo, al imaginamos, ya ustedes han imaginado cosas, ese mundo ficticio en el que ustedes se encontraron en la primera sesión, ¿sí? La fantasía, donde utilizaron también olores mágicos, colores mágicos en ese mundo ficticio al que se asomaron. Bueno, pues ahora en la creatividad lo podemos hacer realidad. Entonces, lo primero que podemos decir de la creatividad, que si lo podemos imaginar, lo podemos crear. Y ya estamos hablando de creatividad. Empiecen ya a construir su concepto diciendo, bueno, que la creatividad es una capacidad superior humana, ¿sí? Por encima de la fantasía que tiende a ser ya espiritual, para crear. Vamos a decir qué es la creatividad, y van a saber ustedes más de la creatividad que muchos psicólogos. ¿Por qué? Porque hasta la fecha los psicólogos de cualquier escuela no pueden explicar en dónde surge nuestra creatividad. Obviamente, como son psicólogos, creen lógicamente que todo está en la razón, ¿no?
que todas las virtudes del ser humano, hasta las del sentimiento, están en la razón. ¿Sí? Puede ser, porque finalmente nuestro centro de computación, es decir, nuestro cerebro es nuestro disco duro, ¿sí?, de nuestra computadora. Pero ¿dónde se gesta la creatividad? Lo vamos a ver enseguida. Por lo pronto, espero que ustedes ya estén anotando que la creatividad es la facultad superior del ser humano donde puede hacer realidad lo que imagina y lo que hace fantasía. ¿A través de qué? A través de los lenguajes artísticos. ¿Cuáles son los lenguajes artísticos? La música, la pintura, el dibujo, la escultura, la literatura, el teatro, la danza, ¿sí? Son donde ustedes al final van a utilizar uno de esos lenguajes para crear un objeto con rasgos artísticos. Todo tiene una secuencia, ¿sí? Desde el primer semestre, que hablamos de la creatividad, facultad del ser humano de ver más allá, se va a desarrollar necesariamente una facultad superior al pensar, a la razón, donde vamos a imaginar, hacer fantasía y ahora a entender cómo crear. Vamos a suspender esta primera parte de la última sesión de nuestro corte 2. Tomen su tiempo, tomen un descanso, tomen aire, revisen este contenido, regrésenlo para que maduremos los conceptos de imaginación, fantasía y creatividad. Y que entiendan cuál es su importancia, porque ya dijimos desde el primer semestre que tenemos que saber para qué estoy aprendiendo, ¿no? Ok, muchachos, yo sé que lo van a entender y nos vemos en un minuto más.